a continuar con el punto número 2, que dice que en Cristo Jesús tenemos vida abundante. Vamos a continuar con ese punto, y la base para nuestro estudio hoy es Jeremías capítulo 31, verso 14. Jeremías 31, 14. ¿Ya la tienen? Leemos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios: el alma y el alma del sacerdote satisfaré. ¿Con qué? Con abundancia. Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Siéntese. ¿Qué quiere decir eso cuando dice que el alma del sacerdote satisfaré? Mis hermanos, aquí nos estamos refiriendo principalmente a lo que dice la palabra de Dios, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que nosotros necesitamos vendrá por añadidura. Amén. Entonces, vemos, mis hermanos, que aquí la palabra primeramente nombra ¿a quién? Al sacerdote. Por una sencilla razón, mis hermanos. Y eso es lo que la gente hoy en día no quiere entender. Mire, cuando Dios instituyó, cuando el Señor Jesús instituyó la iglesia primitiva, ¿con quién lo hizo? Los apóstoles. Con los apóstoles. Esos apóstoles, después empezó a crecer la iglesia, y el Señor Jesús mandó después de dos en dos a predicar la palabra, a predicar el evangelio de prosperidad, de sanidad y de milagros. Mis hermanos, miren, nosotros tenemos que entender que si no hay arrepentimiento, no hay nada. No nos molestemos, no nos preocupemos en buscar nada sin arrepentimiento. ¿Que sí o qué? Amén. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios dice, mis hermanos, que nosotros debemos primeramente buscar el reino de Dios, y todo lo que necesitamos será añadido. Dice la palabra de Dios, si ustedes han leído las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28. Acá dice que el alma del sacerdote satisfaré. Mis hermanos, miren, ¿quién da el crecimiento en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace crecer la iglesia? ¿Quién? El pastor. Pues el pastor, pero por medio del Espíritu Santo. Que es Dios. Mis hermanos, la primera persona que se tiene que preparar para colocar un excelente fundamento, para fundamentar
a la iglesia sobre el fundamento que es Cristo, ¿quién es la primera persona que se tiene que preparar? El pastor. Y mis hermanos, hoy por hoy no vemos eso. Hoy por hoy no vemos eso. ¿Por qué? Porque mis hermanos, los ministros de Dios hoy no se han preparado para predicar lo que tienen que predicar. ¿Qué es? La palabra. El evangelio de salvación. Hoy los ministros de Cristo, supuestos, no son cristocéntricos, sino, ¿qué? ¿Qué dirían ustedes de un ministro hoy en día? Que también hay buenos, excelentes, pero muy pocos. Son de Cristo. Hoy el ministro de Dios, el supuesto, son ministros ¿qué? De plata. De sueldo. Egocéntricos. Los ministros de Dios, los puestos ministros, son cristocéntricos. Y los que no son de Dios, los que no han sido puestos, los que no han sido aprobados por Dios, los ministros de Dios que son de sueldo, los ministros de Dios que son de tiempo, los ministros de Dios que son vida social, los ministros de Dios que predican milagros, los ministros de Dios que viven de la lana de las ovejas, que predican. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que si el sacerdote no está bien preparado para predicar el evangelio de salvación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el sacerdote de Dios no está lo suficientemente preparado para predicar el evangelio de salvación? ¿Qué pasa? Se va a perder con todo lo ¿Qué dicen ustedes? se pierde. Miren mis hermanos, el ministro de Dios, puesto por Dios, tiene que estar muy bien preparado. Si el ministro no está preparado, ojo, para hablar sobre la verdad, así le duela al que le duela, ¿qué va a pasar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a pasar? Mis hermanos, ahí está el problema. Si el ministro es capaz de enseñarle a la iglesia a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ténganlo ustedes por seguro que Dios va a bendecir. Amén. ¿Que sí o qué no? Sí, amén. Pero si nosotros, ministros que predicamos la palabra, nos metemos en un círculo vicioso en el cual se ve que es de sueldo, en el cual se ve que no hay una buena preparación, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Hay ese crecimiento. ¿no? Mis hermanos, si el ministro no está suficientemente preparado, la iglesia, ¿qué va a pasar con las almas? Se pueden estar perdiendo, mis hermanos. Un ministro, lo primero que tiene que hacer es prepararse para hablar la verdad. Mis hermanos, a estas alturas de la vida, ¿a quién le importa si se salvan o no las almas? Nadie. Ese es el problema. ¿A quién le importa si una alma está siendo atacada por brujería? ¿Sabe qué dicen los ministros? ¿Qué dice un ministro cuando se le pide una ayuda? Orilla, yo le. Ore y ayune, que Dios obra. No, señor. Es que ellos no creen en eso. Ellos no creen en eso. Entonces ahí es donde viene el lobo
y se traga las ovejas. ¿Y quién le responde a Dios por esa ovejita que se tragó el lobo? El pastor. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Mis hermanos, ese es el problema. Hoy por hoy vemos que el mundo está siendo fácil presa del ocultismo. ¿O no? Todo se arregla con brujería. Si alguien le tiene rabia a alguien, le manda a poner un brujazo y ya, quedó listo. Y si el ministro no es entendido, y si el ministro no cree en eso, ¿qué va a pasar con las almitas? Se pierde. ¿Qué dicen ustedes? Se las va a llevar el lobo. Entonces, mis hermanos, el ministro tiene que estar muy bien preparado para que por medio de él el pueblo entienda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que primero que tiene que entender el pueblo es que tiene que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, mis hermanos, no hay salvación. Perdón, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. No la hay. No la hay. Decíamos el domingo era. ¿O cuándo? Yo ahí más o menos tengo cómo vivir. Yo ahí más o menos tengo para comer papas y arroz. Tengo para vestirme. No me hace falta nada. Yo voy, miren que yo no voy a congregar misma, sin embargo tengo. ¿Sí se escucha gente así? Sí. Sí, hermanos. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Porque yo, ahí sí dicen, porque Dios me lo ha dado todo. ¿Y sí será cierto que Dios le ha dado todo? No. Ese es el problema. Ese es el problema. El diablo hace con la gente como un niño con un dulce. ¿Qué hace un papá para quitarse a un hijo de encima cuando está... Le da un dulce, bombo, bonito. Le va y le compra una colombina, hoy por hoy le compra un paquete de papas, con eso lo tranza. Y así es el diablo. El diablo le tira cualquier cosa. Lo envuelve. Los pone a dar vueltas ahí. Y cuando él quiera, les hace la fiesta y se los carga. Así es sencillo. Hoy por hoy, ¿quién? Mis hermanos, hoy por hoy, ¿quién está velando? ¿Quién de quién? ¿Quién está orando por quién? ¿Ustedes creen que como las iglesias no pueden abrir sus puertas todavía, el pastor está orando por las iglesias, por sus ovejitas? Déjenme decirles que yo lo dudo. Yo lo dudo, hermanos. Ellos ahorita están pensando es que si siguen cerradas las iglesias, ¿de qué van a vivir? ¿Ese será un ministro, un sacerdote puesto por Dios? No. No, hermanos. El ministro, el sacerdote que es puesto por Dios, ¿qué pasa? El agua de ley ahí está presente. En oración. Un sacerdote, un ministro, un pastor que es puesto por Dios, ¿qué hace? ¿O qué pasa con él? Ora por Pendiente de nosotros. las ovejas. No cierran las iglesias. Calmen, uno por uno, ¿qué? ¿Qué dijo Aramita? No
No cierra la iglesia. No, pero permanece. no. Dios lo sustenta. Depende de Dios. Depende de Dios. Y si depende de Dios, miren hermanos, ¿la obra de quién es? De Dios. De Dios. La obra no es del pastor. Y cuando el pastor depende de Dios, ténganlo ustedes por seguro, que Dios hace lo que sea para guardar los frutos que está dando es servidor de Dios. Por eso es que nosotros le tenemos que dar gracias a Dios, y no me canso de repetirlo, que a nosotros no tenemos ningún problema. Amén. Amén. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo le estoy orando a Dios. Ayúdenme a orar, porque Dios me ha puesto en el corazón que no estemos confiados, porque habiendo gente que nos tiene rabia y sepa que nos estamos congregando, ¿qué puede hacer? Nos mandan la... Hasta el momento hay una sola persona que está interesada en hacer daño. Y yo le estoy orando a Dios por eso. No había pensado eso, estaba orando y Dios me puso en el corazón: ore por eso. Pero mientras tanto nosotros tenemos que darle gracias a Dios, Amén. que no tenemos ningún problema. Le damos gracias a Dios que cuando está el comandante que nos sabe quiénes somos, hasta el momento no nos han puesto dificultades. Aunque tenemos los protocolos. sí. Entonces, mis hermanos, miren, si el ministro de Dios está lo suficientemente preparado y agarrado de la mano de Dios, hermanos, las ovejas, las almas tienen que crecer. Las almas tienen que crecer. No en llenar un salón. ¿Para qué sirve llenar un salón? Ser espíritu vivo. Si las almas no, en cualquier momento viene el lobo y se las lleva. ¿Cuánta gente no ha sacado el diablo de las iglesias? Bueno, Muchos. ¿cuánta gente no le está dando gracias a Dios de que, bueno, ya no tenemos que ir a la iglesia? ¿Son almas que habrán crecido? No. Déjenme decirles que no. Y yo le doy gracias a Dios porque a ustedes, los constantes, sí han crecido, y no poco. Amén. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca, que las almas crezcan, las almas sean saciadas ¿de qué? De alimentos. Del conocimiento de Dios. Y al lado del conocimiento de Dios van a ser prosperadas en todo. Y en todo es, En todo. claro que los que quieren serán prosperados. Eso es lo que dice acá. Y el alma del sacerdote la satisfaré. Hermanos, mire, cuando uno depende de Dios, no le hace falta nada. No le hace falta nada. Y no tiene que faltarle ni al sacerdote No lo veo. ni a las ovejas. Porque si una oveja, mis hermanos, si las ovejas están caminando conforme a la voluntad de Dios y empieza a faltarles algo, es porque hay Claro. algún estorbo. Es porque hay algún estorbo. Y ahí es donde, hermanos, depende mucho del sacerdote.
El sacerdote tiene que hacer lo que hizo David con las ovejas. ¿Qué hacía David con las ovejas? Las cuidaba. Las cuidaba. Estaba pendiente de ellas. Él tuvo que luchar y exponer su vida por las ovejas. ¿David? Sí. Sí, él tuvo que luchar, dice la Biblia, con el oso y con el león, pero no se las dejó arrebatar. Hoy nosotros tenemos que luchar contra cosas más difíciles, contra el mismísimo diablo. Tenemos que luchar contra la brujería. Tenemos que luchar aún, mis hermanos, con la rebeldía de las ovejas. ¿Que sí o que no? Amén. Amén. Sí, hermanos. Ese es el secreto. De que el secreto no es llenar un salón. El secreto es de que las ovejas crezcan en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, para que puedan ser y prosperadas. Si usted no quiere arrepentirse, ¿cuándo va a crecer? Nunca. Nunca. Si usted quiere hacer su voluntad, hágala. Dios no tiene ningún problema. ¿Sí meditó en la respuesta de Eunice? ¿Sí meditó en la respuesta que le di? ¿Cómo así? Quería ver. ¿Sí? ¿O no? Éramos especialistas. No puede ser. No puede ser. Pero porque estás satisfecho con la respuesta. Es que como a nosotros, o como a ustedes los tenían tan engañados, que viviendo como se les diera la gana, Dios iba a bendecir. Que vivieran como se les diera la gana, Dios los iba a guardar. Que vivieran como se les diera la gana, Dios los iba a prosperar. Todo eso va en contra de lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que si nosotros para ser prosperados tenemos que obedecer a los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que tenemos que buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Cuando Dios habla de justicia, mis hermanos, es que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ninguno de ustedes y yo nos vayamos a perder. La voluntad de Dios es que ustedes y yo, Vamos a la salvación. ¿sí ven, hermanos? El resto son dulces del diablo. El resto son dulces del diablo. Y muchachos, no se hagan ilusiones de que esto va a pasar. No se hagan ilusiones. Porque la situación, empezando que a Colombia le falta poner hartos muertos todavía. Que a lo mejor ya para ir a pasear como se hacía antes, Ya no puede. el que aprovechó, aprovechó. Nada volverá a ser igual. Mis hermanos, miren, va a haber un tiempo de hambre. El que tenga su empresa. ¿Saben cuál es el secreto de una persona que tenga una empresa? Le oye ese secreto y me lo quieren coger. ¿Les digo? Sí. En oración, entréguesela a Dios. Y que usted sea el mejor de los administradores. Si usted no le pone su empresa en las manos a Dios, mis hermanos, está expuesto. Está expuesto a que un día anochezca con todo y amanezca en la calle. ¿Que sí o que no? Amén. Hermanos, esto está complicado. Y el ladronismo, el raterismo que se va a levantar, créanme que no va a ser poquito. Pero nosotros, como estamos dependiendo de Dios, como nosotros estamos haciendo
perfecta voluntad de Dios en lo que más podamos, ¿sí o no? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos sustentará. Él nos guardará. Y dice que Él, las bendiciones que le ha dado a usted, Dios se encarga de cuidárselas. Amén. Ese es, mis hermanos, el principal, el más grande secreto. Como yo les decía, yo tengo que responderle a Dios por ustedes. ¿O no? ¿Ustedes creen que no? Sí. Yo le tengo que responder a Dios por ustedes. Y tengo que darles cuentas a Dios de cada uno. Cuando Dios me llame y me empiece a pedir cuentas, a mí me toca darle cuentas de cada uno de ustedes. Y Él me va a preguntar por el papá, por la mamá, por los hijos. Y bendito sea Dios, que aquí los tengo a todos, vean. Y le puedo dar razón a Dios de todos. Lo que ustedes hacen a diario no, porque yo sería que me tuviera que estar detrás de cada uno, ¿sí o no? Pero sí le puedo dar razón a Dios de todos ustedes y de sus hijos y del esposo, aún de los nietos. Mis hermanos, eso trae mucha satisfacción a nuestro espíritu, porque solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Miren, hermanos, agárrense en esta otra. ¿Quieren más bendición? ¿Sí o no? Bueno. Ustedes, niñas y niños, y yo, dice la palabra en Romanos, que somos coherederos de nuestro hermano mayor. Quiere decir que el Señor Jesús es dueño de todo, ¿sí o no? Amén. Y nosotros, siendo hermanos de Él, adoptados, pero al final de cuentas hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Alcanzamos a heredar de lo que Él tiene. Ahora, si el Señor Jesús tiene riquezas, ¿qué habrá con el hermano menor? Él no es como los hermanos que se ven hoy en día. El mayor le tira duro al menor, ¿sí o no? ¿Que sí o que no? ¿Qué dicen ustedes? El hermano mayor se la vela al menor, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Ustedes, papás, de razón de sus hijos. Si yo les pregunto, de una o de otra manera, en las familias, siempre el mayor va a querer, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice usted, Tati? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué hacemos? Pero teniendo al Señor Jesucristo, hermanos, miren, yo digo, Señor, si tú eres mi hermano mayor, a mí no me tiene que hacer falta nada. Y yo me voy a morir. Y yo le puedo decir, Señor, me lo diste todo. Me lo diste todo. Porque aprendí a depender de Él. De Él. Desde la salvación, vida eterna, hasta lo material. Sí, mis hermanos. Y las bendiciones, no sé cómo, pero que llegan, llegan.
Por eso, ustedes tienen su empresa, pónganse en las manos a Dios. Dígale, Señor, yo aquí tengo mis máquinas de coser. Está lo que tú me das para surtir, no sé cómo tenga su merced por allá. Esto definitivamente no es mío. Esto está porque tú quieres que esté ahí, ¿o no? Si Dios no hubiera querido, ¿estuviera ahí? No. No. Entonces, como tú quieres que lo que yo tengo, que es tuyo, esté aquí, yo te pido que me hagas una excelente administradora. ¿Y qué va a pasar ahí? Dios se la cuida. Lo mismo el camión, lo mismo el depósito. Lo mismo, hermanos, las empanadas. ¿Usted cree? Yo me he puesto a orar y he orado por las empanadas. Yo le digo, Señor, para mucha gente esto se ve tan insignificante, pero no se dan cuenta lo que viene con cada empanada. Y eso, porque tú bendices esas manos. Sí, yo le oro a Dios que le bendiga eso. Y yo sí les digo, ustedes son de bendición. ¿Ustedes creen que sí son de bendición? Amén. Sí, yo creo que sí. Pero el día que por lo menos, yo digo el día que ya no haya más empanadas y no asomen las narices por allá, seguro se acabó la bendición. Porque la bendición no la tienen ellos, la bendición la tiene Gladys. Y el día que su merced y Beto no vuelvan, hasta ahí fue. Lo mismo en el caso suyo. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es que ese es el derecho. Ese es el derecho. Mucha gente es de bendición para otra. Pero un día, cuando esas personas de bendición se aparten, no crea que la bendición se va a quedar ahí. A donde quiera que usted vaya a hablar y la bendición es suya. Lo mismo Eunice, lo mismo todos. A donde quiera, si Floriberto trasladara el depósito a la Conchinchina, la bendición la tiene él. Y así somos todos. Por donde quiera que va el camión de Rami, ahí va la bendición. Y nos demos cuenta que un día orábamos, Señor, hasta que diga ya no puedo hacer más viajes porque no hay cómo. Y ya ha pasado, ¿o no? Amén. Eso es tener bendición. Y de eso es que el sacerdote de Dios es el que tiene que preocuparse para que las ovejas crezcan. Si las ovejas se vuelven torpes, algo está pasando. Ya que por más que se esfuerce el sacerdote y la oveja no quiera, pues, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? La oveja. Ese es el secreto, mis hermanos. Miremos lo que dice Juan Hechos capítulo 4, verso 12. Solo en Él tenemos salvación y lo tenemos todo. Porque no hay quien más lo haga. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. Ahí está.
Mis hermanos, miren, cuando ustedes no quieran volver aquí y vayan a buscar otra iglesia, ¿qué es lo primero que tienen que mirar? ¿Qué es lo primero que mirarían ustedes? Si me enseñan la verdad. Esa sana doctrina. Si no hay un excelente fundamento, si no se está edificando sobre el fundamento que es Cristo y no se está hablando conforme a la verdad, No es. tengan cuidado, porque de eso hay muy poquito. En Bogotá yo puedo, mira, a mí me han dicho recomiéndeme en una iglesia. Y yo digo, Señor, ¿pero a dónde? ¿A quién recomiendo, Señor? Si hoy por hoy todo es dinero, hoy por hoy en las iglesias es vida fácil, ¿sí o no? En las iglesias no hay ayuno, no hay oración como debiera de ser. Por eso es que a la gente le da mamera orar, porque no han sido fundamentados en eso. Mamera de ayunar. ¿Con qué le van a salir a Dios el día que los llame, pues? ¿Cómo? ¿Con qué le van a salir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguna disculpa para Dios? No. No, hermanos. Y eso es lo que tiene que mirar el sacerdote. Orarle a Dios por los que quieran. Caminar como hace Dios con los fieles. El domingo, ¿cuándo fue que vino esta niña con los niños? El lunes. Le zampé un baldado de agua fría. Porque, pero díganme ustedes, ¿será que un criaturo de 7 años, si se muere, se va para el cielo? No. Y vi niños, y vi jóvenes, Y ancianos. viejos y ancianos en el infierno. Mis hermanos, hoy un niño de 7 años, uno le pone un teléfono para que se lo configure, ¿y qué hace? Lo hace. Lo hace. Lo hace. Y nosotros sí nos daremos mañas muchas de las veces. Hoy hermanos, el mundo está tan adelantado que se cumple la palabra cuando dice que desde que nace una persona, su tendencia es El mal. hacia el mal. Desde que nace una persona, su tendencia es a hacer el mal. Cuando le dije, uy, que los niños se iban para el infierno, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Porque solo en Cristo Jesús tenemos, y además, si nos disponemos, vamos a tener abundancia. ¿Qué? ¿Qué es esa abundancia que ustedes necesitan? Espiritual. Abundancia espiritual, mis hermanos. Que eso es lo que no hay. Una iglesia donde no hay oración como debiera ser, donde no hay ayuno como debiera ser, ¿será que abundará mucho en espiritualidad? No, mis hermanos. Miren, hoy por hoy vemos al mundo tan corrompido que la gente va a las iglesias a pescar. Van a pescar.
no a crecer, no para salvación, sino a pescar. ¿Y qué van a pescar? Amante, ¿sí? Amante, fornicación, anhelos incorrectos, falsa confianza. ¿Qué más van a pescar? Mis hermanos, es que uno es tan bestia y tan animal que cree que porque una persona está en la iglesia y a lo mejor es constante, que ya lo tiene todo. Y resulta, ay, esta me gusta, esta sí es mi esposita. Ay, gracias, Señor. Y resulta que, pum, fue y se casó. Y cuando tuvo que enfrentar la verdad, ¿qué pasó? Ay. Metí las patas, Señor. Esa no era la mujer que aparentaba ser, Señor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer, Señor? Resulta, papá, que Dios era de apariencia, Señor. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿O quién la mandó? ¿Sí o no? Ese es el problema, que si usted no tiene discernimiento, el diablo le mete lo que a él le provoca. El diablo le mete lo que le provoca. Y después, ¿a quién se va a quejar? A Dios no, porque no lo tuvieron en cuenta. Y dice Dios, como no lo tuvieron en cuenta, dice Romanos, no tuvieron en cuenta a Dios para nada. ¿Qué hizo Dios? Los dejó. Los dejó. Y toda su puerca vida, perdónenme, van a tener que pagar las consecuencias de haber cometido ese garrafal error. Y las consecuencias no se dejan esperar. Mis hermanos, nosotros, ustedes, todos tenemos que crecer, hermanos. Debe en cada uno haber abundancia espiritual. Si hay en cada uno abundancia de espiritual, déjenme decirles, mis hermanos, que la gente va a querer estar al lado suyo como para que les dé agua, de esa agua que corre por su interior. Amén. ¿Que sí o que no? Amén. Y entonces la gente quisiera preguntarle a uno cosas, y esto por qué, y esto por qué, y la gente se deleita cuando se le toca el ego a una persona de esas. Ahí está el problema. Cuando la gente vive lo que los demás tienen, ese es el problema. Que Dios nos, bueno, a mí ya, a ustedes tampoco, pero los que faltan, que Dios le abra esos ojotes, Sara, para que no vaya a meter las patas donde no es, porque de eso hay harto, niña, de eso hay harto. Engañador, lobo rapaz, su merced los puede encontrar por cualquier parte. Y el diablo se los hace ver lindos, y entonces resulta que son unas almitas de Dios, y entonces resulta que ese es, Señor. Y cuando mamita abra los ojos, está más perdida que el mismo diablo. Quizás buscaron lo que necesitaban Señor, dame conforme a tu corazón. y eso es duro. Hoy que su merced tiene que aliarse con su mamá y orarle mucho a Dios para que le dé ese discernimiento. Y no vaya a caer como cualquier bobita por ahí.
Porque eso es lo que el diablo piensa y eso es lo que hay. Mire, su merced tiene que primero llenarse de mucha abundancia espiritual y Dios le dará el que es. ¿No hay afán o sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿No hay afán? No hay afán, pero uno mira que a una jovencita como ella, una niña como ella, el diablo le mina su mente y su corazón para Claro, sí. llenarse hasta de amargura, de Pero, tristeza, es que ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. ¿Quién está orando por ella? ¿El papá? La abuelita. Déjenme decirles, yo les prometí sinceridad y así a ustedes no les guste. Yo dudo que el papá esté dispuesto a pagar un precio por su hija. ¿Qué dicen ustedes? Yo soy sincero y sí, yo lo puedo decir a él mismo. Si no ora por él mismo, ¿qué va a orar por los chinos? Hermanos, la mamá perdió tiempo, pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que le está dando la oportunidad Amén. de doblar rodilla y pagar el precio por su hija. Ya que, es que hermanos, miren, cuando un papá no ora por su hija, está expuesta. Yo quisiera que un día viniera mi hija y les diera el testimonio. Yo que le viera a uno de esos lobos, yo no me ponía a decirle, A pelear. no. Doble rodilla y clámele, Señor. Aléjele ese bandido, papá. Le preguntaba y qué ese amigo. Ya lo último me decía, papi, no me pregunte porque todos me los espantan. Y sin pelear. Pero, vea, esa es la misma respuesta. doblando rodilla. Mis hermanos, yo hoy le doy gracias a Dios. Tiene su esposo, está casada, vive bien. Ya se sé con ella. Ya lo que ella se busque por otro lado, ya le tocó responderle a Dios por sí misma. Pero el papá ya no le responde a Dios por ella. Le oro a Dios que la guarde. Pero yo no puedo meter las manos a la candela porque de aquí a Estados Unidos me cuesta cómo está viviendo, ¿sí o no? Ahí a mí me puede decir mentiras. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a llenar nuestro espíritu en abundancia de sabiduría y de entendimiento, porque Dios nos lo está dando gratis. Todo lo tenemos. Bueno, Amén. Romano, 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Ya vamos a acabar. 2 Corintios 9, 8. Es que no puedo dejar este puntico sin sueltico. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Léase la otra versión. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí, coma. Sí, Señor. Y poderoso es Dios para que, hermanos, Dios es tan poderoso que hace que en usted abunde la gracia, pero ¿quién es que no permite? Uno mismo. Si dice Dios que Él es poderoso para que abunde, ¿qué quiere decir? Mis hermanos, cuando dice que abunda es, ¿qué más dice? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Hermanos, miren, si Dios nos da la gracia hasta que abunde y sobreabunde, al lado de la gracia viene ¿qué? Dice que teniendo todo. ¿Y qué es todo? Todo. Y si yo tengo lo suficiente, ¿tengo con qué compartir con los demás? Sí, hermanos. Porque Dios da en abundancia. ¿Y qué dice el verso 9? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí está. ¿Y eso Dios nos lo está dando? Gratis. Él no nos está cobrando nada. Él no nos está pidiendo dinero. Él lo único que quiere es que nosotros nos dispongamos para poder ser llenos de su gracia, llenos de su conocimiento, que abunde, hermanos, en cada uno. Cuando habla que de tener todo, hermanos, para que podamos compartir, es que haya economía, es que haya alimento de sobra, es que cuando llegue alguien se le pueda brindar un plato de comida, se le pueda dar para un transporte, ¿sí o no? Pero si nosotros vivimos más arrastrados que los de afuera, ¿y por qué será? Porque a nosotros, hermanos, en toda nuestra vida de cristianismo, a nosotros nunca nos enfrentaron con la verdad, nunca. A nosotros nunca nos dijeron, mire, usted está así por bestia, por animal, porque no quiere obedecer. ¿A quién le dijeron en alguno de ustedes que era una bestia, un animal? Pero qué culpa si Dios nos compara con el mulo. Sí, dice así, que Dios dice que somos malas bestias, que somos un pueblo depravado. Y si lo dice Dios, ¿por qué será? Es así. ¿Y por qué nos tenemos que poner bravos si algo de todo eso habrá en nosotros o no? Pero bendito sea Dios que nos está dando la oportunidad para que cada día estemos más libres de tanta basura del diablo, ¿sí o no? Ahí podemos ver la misión de Cristo, que es y ha sido darnos vida abundante. Mis hermanos, cuando dice Dios que nos da vida abundante, es que mire, nosotros hemos sido atacados duramente por el enemigo en cuanto a la salud. ¿Quién ha sido atacado así? ¿Y quién está siendo atacado? Yo fui duramente una semana en el hospital. ¿Y qué? Y estaba programado para cirugía desde el año pasado. Y yo creo que no ha pasado nada. Porque, hermanos, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos da vida física, pero no poca. Pero no poca. ¿O qué dicen ustedes? ¿Serán mentiras? Juan capítulo 12, verso 47. Ahí tenemos harta vida. Harta es harta. Dios bendito seas. Juan 12, 47. Huele. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mis hermanos, Dios nos ha dado oportunidad. ¿Sí o no? Amén. Miren, Dios a mucha gente le parece la predicación de una hora, de hora y media, ¿eso se llama qué? ¿Eso les da qué? Mamera. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no ha sido
formada conforme Dios ha querido. Y cuando hay ese razonamiento, están rechazando, ¿qué? La palabra. ¿Y quién los va a juzgar en el día final? La palabra. ¿En dónde está escrito? Ahí lea el verso 48. Ahí está escrito. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está. La Biblia lo va a juzgar a usted. ¿Sí sabían? Que cuando tengamos los cristianos son los únicos. Ojo, no sé si a ustedes les habrán enseñado que los cristianos, los hijos de Dios, los que un día recibieron al Señor Jesús, somos los que vamos a tener única y exclusivamente que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí les enseñaron eso alguna vez? ¿No? ¿Qué? ¿Que sí o que no? Son los cristianos, son los únicos. Ojo, no es todo el mundo, son solo los cristianos. Para que cada uno le dé cuentas a Dios de lo que hizo. Si usted fue un evangélico mediocre, ¿qué va a pasar ahí? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y la demás gente que no quiso, mis hermanos, en el juicio universal van a ser condenados. O sea, ¿qué esperanza hay para una persona que rechace la palabra de Dios? Ninguna. ¿Hay cristianos que rechazan la palabra de Dios? Sí. Sí. Los que son de mentiras. Se justifican, sacan peros. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar y tenemos que entender y tenemos que creer y entender que solo en Cristo Jesús está la vida. Mis hermanos, no hay, mire, el pastor no da vida. El pastor, ¿cuánta gente se ha ido para el infierno por causa del pastor? Sí, suena como contradictorio, ¿sí o no? Pero esa es la triste verdad. Porque les ocultaron la verdad. Les ocultaron la verdad. Y eso era lo que estaban haciendo con ustedes. La verdad a medias es una gran mentira. ¿Que sí o que no? Bendito sea Dios, porque se retomó el camino y ustedes están creciendo espiritualmente. Eso quiere decir que la palabra de Dios se está cumpliendo cuando dice que Él no quiere que ustedes se pierdan, sino que lleguen al conocimiento, a la estatura. Y eso se logra solo por medio de la palabra. Es solo el Señor Jesús el que da la vida y la da en abundancia. ¿O no? Amén. Juan capítulo 11, verso 25. Juan 11, 25. 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tenemos esperanza? Amén. ¿Hay evangélicos muertos? Sí. El pueblo de Dios hiede, huele
muerto. Dentro del pueblo de Dios hay una mortandad, pero espantosa. Y ahora se está multiplicando más. ¿Y qué dice el verso 26? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ustedes creen que si nosotros creemos y vivimos para Dios, vamos a vivir eternamente o Amén. serán mentiras? Amén. Amén. ¿Qué? ¿Amén qué? Que vamos a vivir Viviremos eternamente. eternamente. ¿En dónde está la vida? Solo en Él. ¿Quién nos da la vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos lleva al arrepentimiento? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos perdona los pecados? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos da la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que el evangelio, la predicación del evangelio cada día que pasa y hoy y a través de los tiempos ha tenido y tiene y tendrá que ser cristocéntrica. Porque solo Él es el que nos da la vida. Y ese es el aliciente que nosotros tenemos. No somos perfectos, papá. Tú conoces mi condición y mi calidad de humano, Señor, que solo tú eres perfecto. Y en eso me puedo gloriar, porque soy nada delante de ti. Pero tú me levantas, tú me ayudas y tú me das la vida eterna. Y tú me das, mientras esté en este cuerpo, lo que Él necesite para vestir, lo que Él necesite para alimentarse, y todo lo que necesita, tú me lo das. Amén. Entonces, nosotros necesitaremos, ¿qué? Solo meternos, obedecer y ser fieles a Dios. Más. Ah, Señor, si mi esposo no le da para comprarse un par de calzones, Dios sí se los da. Si su esposo no le da para comprarse un vestido, Dios le provee todo para que se ponga bien bonito. ¿O no es así? Sí, hermanos. Sí. Dios se encarga, así usted esté casada, Dios se encarga de usted en suplirle lo que necesite. Sus cremas, su perfume, un anillito de oro, que se mande a arreglar su cabello, que ahí está Sara, que se lo arregle, que le haga eso en la piel, no se la pinte como guacamaya, sino le quite las, ¿cómo es que se llama? Eso, mis hermanos. Dios provee para todo lo honesto, para todo lo limpio, Dios le provee. Pero el que le provee para el pañete, ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Porque, hermanos, uno a veces ve mujeres que se pañetan de tal manera que se les cuartea el estuco. Vela, se les cuartea la cara de tanto pañete que se echa. En un aguacero quedan pegadas ¿a qué? Se saca la pintura. Eso. No se han pintado bien con pintura exterior, sino con pintura de mala calidad. Dios aborrece eso. Dios aborrece eso. Y póngase a chillar y échese en la pestañina y a ver cómo les queda lindo, se parecen dálmatas, ¿sí o no? Pregunten. ¿Sí queremos la vida eterna? ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Sí o no?